Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación aquí al Buzón Ciudadana, que siempre mantiene esta forma de lucha y de participación ciudadana, que es el intercambio de diversos temas con ustedes. Bueno, pues el tema del agua ha venido siendo impulsado por un grupo ciudadano desde hace bastante tiempo para buscar detener todos los abusos que se cometen en el país y para impedir que el agua se utilice como una mercancía. Y llegamos hace un par de semanas a la aprobación en comisiones en la Cámara de Diputados de una ley que dice exactamente lo contrario a lo que impulsaron por varios años distintos ciudadanos. Y se hace una convocatoria para mañana, porque mañana es el Día Mundial del Agua, mañana 22 de marzo. Hoy es el equinoccio, hoy inicia la primavera, y también se aprovecha en el mundo para declarar el Día Mundial del Agua mañana 22, y por lo tanto se van a hacer distintas movilizaciones. Después de un trabajo ciudadano, todo concluyó en que ahora nos toca otra vez estar a la defensiva, porque no se hizo caso a la iniciativa ciudadana, sino que se hizo caso a la iniciativa de un personaje de apellido Korenfeld, que ha venido acompañando a Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México. Ya desde el gobierno del Estado de México, Korenfeld se encargó, desde el área de las aguas estatales, se encargó de concesionarle varias obras al grupo IGA, ¿no? Al famoso grupo IGA, ya desde el gobierno del Estado de México. Y hoy Korenfeld es nombrado por Enrique Peña Nieto como director de la Comisión Nacional del Agua, y desde ese cargo otorgó la obra más grande hasta ahorita que tiene Conagua, porque viene una más grande todavía, pero la que tiene hasta ahorita Conagua se la otorgó ya, se la concesionó ya, también a Grupo IGA. Y esta obra es la denominada Monterrey 6, así se denomina. Ahorita vamos a explicar un poquito más de esta obra. Pero bueno, entonces el gobierno recientemente impulsa esta reforma, y con este impulso, gracias, con este impulso a la reforma, resulta que no escuchan la iniciativa ciudadana. Bueno, pues Korenfeld, como se le ha llamado a la ley que están impulsando, se pensaba que se aprobaría hace 2 semanas y que pasaría fast track, pero afortunadamente, gracias a la movilización y a la protesta de muchos ciudadanos, se suspendió y hoy estamos así, ¿no? Acaba de anunciar una de las organizaciones, que es la Coalición Mexicana para la Defensa para el Derecho al Agua, COMDA, que ellos calculan que a finales de mes se estaría aprobando esta ley. Ese es un cálculo que ellos hacen, la ley Korenfeld, que privatiza el agua. Y ya adelantaba hace ratito Antonio Villegas, decía, es que para variar argumentan que no se privatiza, ¿no? El discurso del gobierno siempre es que no es privatización, es modernización, ¿no? En el caso del petróleo, pues ya se permitió todas las concesiones con particulares y aún así dicen que no se privatiza, ¿no? Pero bueno, ya se entregaron
ya se permite entregar, todavía no se entregan, pero ya se permite entregar los pozos, los ductos, las refinerías, y dicen que no es privada. Ahora en el agua es la misma estrategia, decir que no hay privatización, nada más que ahora el diputado Manlio Fabio Beltrones, pues creo que cometió un exabrupto porque dice que solamente los de lento aprendizaje, no se dan cuenta que la iniciativa de ley no es privatizadora, dice Manlio Fabio. Pero esto es realmente un insulto, una ofensa. Venía revisando la exposición de motivos y el dictamen que aprobaron estas comisiones, las consideraciones, más allá de la norma. Yo por lo general acostumbro primero leer los artículos y si me da tiempo leo los argumentos, porque en los argumentos dicen que no es privatización, pero en los artículos entregan, ¿no? Entonces, por eso lo dejo al final. Y quiero decirles que en este documento que se publicó ahí en la Gaceta de la Cámara de Diputados, en este documento, dictamen que aprueba la Ley General de Aguas, en ese documento establecieron que en las consideraciones establecieron que era un gran atentado a la naturaleza hacer trasvases. Ahorita déjenme explicarles por qué si es privatización, por ahí voy, porque está un poco, sí lo escondieron bastante en el documento. Entonces dicen que se afecta a la naturaleza si haces un trasvase. ¿Qué es un trasvase? Trasvase es llevar agua de una cuenca a otra cuenca, en la que no hay una conexión natural. Las cuencas son las zonas geográficas naturales, no políticas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a la división territorial geográfica, política, hasta dónde llega nuestro país, hasta dónde llega el Distrito Federal, hasta dónde llega el Estado de México. O sea, son una demarcación geográfica, pero las cuencas son naturales y están unidas por lo general en el subsuelo o a través de ríos. Entonces se forman grandes cuencas, que eso lo estudian los ingenieros. No, yo soy abogado, ¿verdad? Pero ahí en la ley se regulan las cuencas. Entonces, dice, cuando una cuenca no tiene conexión natural con la otra, pues se llama trasvase, le haces un ducto, como es el caso de allá por Valle de Bravo, donde están los Mazaguas, que se llama, se me fue el nombre totalmente. Bueno, aquí el Distrito Federal toma agua de allá de la parte alta, por Valle de Bravo, Cuchamala, ese es el nombre, sí. Hay inclusive otra de las obras de Korenfeld, es el cuarto ducto, si no me equivoco, del Cuchamala para el Distrito Federal. Entonces, bueno, eso se llama trasvase. Y dice ahí en las consideraciones que eso afecta a la naturaleza. Más adelante dice, 3 o 4 páginas más adelante, vuelve a decir que pues el gobierno se ha visto obligado a realizar trasvases porque hay zonas sin agua, entonces el gobierno se ve obligado a traer agua de otro lado. Y más adelante dice que los diputados consideran apropiado que se regulen los trasvases, que no queden sin una regulación. Y ya, eso es todo lo que dicen las consideraciones. Pero si nos vamos a los artículos, resulta que esta ley crea un nuevo capítulo de trasvases. Así se llama, de los trasvases. Y entonces empieza definiendo el trasvase y después dice, vamos a ver 2 tipos de trasvase. Trasvase directo y trasvase indirecto. Trasvase indirecto es cuando el gobierno, administra un ducto, un acueducto o una obra, la administra para pasar el agua de una cuenca a otra. Y ya que llegó a la otra cuenca, pues los particulares podrán abrir la llave o podrán destinarlo a riego,
para el campo o podrán destinarlo a la industria con permiso del gobierno, porque el gobierno es el que pasa el agua de una a otra. Eso es un trasvase indirecto. Pero crean trasvase directo. ¿Y cuál es el trasvase directo? El trasvase directo es aquel que el particular, una empresa privada, es la responsable de pasar las aguas de una cuenca a la otra. Pero dice ese dictamen, no solo hacer la obra, porque una cosa es de concesión o la obra a un particular, 2, 3 años hace el acueducto y ya llegó el agua al otro lado y me lo devuelve al gobierno. No. Dice, la concesión a particulares de un trasvase directo, concesión a particulares de trasvase directo, es distinta a la obra. O sea, una cosa es construye el ducto y otra cosa es encárgate del ducto. Por lo tanto, le entregan todas las aguas nacionales que llegan a una cuenca nueva, a una ciudad, por ejemplo, al Distrito Federal, se privatizan. Y una vez que llegan a ese lugar, quien va a determinar cantidades, montos, tiempos, volúmenes, pues es el particular. ¿En función de qué? Pues de sus intereses particulares. Entonces yo le preguntaría a Manlo Fabio, si él más bien, él no leyó, ¿no? Porque yo creo que nada más leyó la primera parte que les digo de las consideraciones, donde dicen que es un atentado a la ecología, que ha sido una obligación, se ha visto obligado el gobierno y que hay que regularlo. Es todo lo que dice. No dice más. Pero en el otro, en los artículos, sí dice que va a haber un trasvase directo, que se lo van a encargar al particular y que no va a ser parte de la obra. Es una concesión distinta a la obra. Que para hacer la obra necesitas otra concesión. Pero por lo pronto vas a administrar tu particular a través de una concesión. Y entonces, pues, a raíz de esto, ahorita regreso un poquito más, pero a raíz de este albazo legislativo, de esta maniobra que estaba haciendo Manlio Fabio, pues nos dimos a la tarea a revisar este apartado y nos metimos a navegar en la página de Conagua. ¿Y qué encontramos en la página de la Conagua? Una obra, una presentación, un documento público de Conagua, que se los puedo después mandar por correo a través de Antonio, donde están las obras estratégicas del gobierno federal y de la Conagua, donde establece el proyecto, como les decía, Monterrey 6. Y ahí dice que Monterrey 6 es una concesión por 30 años. 3 años para hacer la obra, que va a ir desde Veracruz, el norte de Veracruz, pasa a San Luis Potosí, o sea, se hace como tantito hacia el oeste, pasa a San Luis Potosí, luego toma Tamaulipas, y luego toma Nuevo León y llega a Monterrey. Entonces, así está el proyecto. 3 años de obra y luego 27 años de operación en manos del particular, que es, como les decía, Grupo IGA. O sea, 27 años Grupo IGA va a administrar las aguas que van a llegar a Monterrey y que van a pasar desde el norte de Veracruz y por todo. Y así dice, operación. O sea, ahí la concesión que le dan a Grupo IGA es doble. Haces la obra, 3 años, y 27 la explotas. Es como la privatización de las carreteras. Nada más que aquí estamos hablando de líquido vital, estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de lo que se necesita para el campo, estamos hablando de lo que se necesita para las casas habitación. Entonces, y todo lo que significa la obra, toda la afectación a los pueblos, porque ustedes saben que si entubas un río, pues adiós al pueblo, porque su forma de vida depende con el pueblo. Entonces, todas esas afectaciones ya están. O sea, Monterrey 6 ya está licitado, ya está en camino. Les decía Antonio hace un momento que nosotros estamos dando una lucha en
en Puebla por el tema del agua, y aquí quiero decirles que es por la privatización del servicio público del agua. Entonces, cuando salió esto, pues revisamos el documento y encontramos otra obra, que es una que viene de Misantla, Veracruz, y de Necaxa, Puebla, para el norte del Estado de México. También es un acueducto y ahí van a pasar Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México, y llegan a la parte norte de la zona metropolitana, en la parte del Estado de México. Esa obra todavía no está licitada, pero esa obra es más larga, su longitud es mayor que la de Monterrey 6, que es la joya de la corona, y pensamos que si Korenfeld le entregó Monterrey 6, si Korenfeld le entregó las obras hidráulicas del gobierno del Estado de México, en ambos casos a Grupo IGA, pues esta tercera, que también pasa por el Estado de México, pues también se lo van a entregar a Grupo IGA. Entonces, imagínense, en Puebla estábamos luchando contra la privatización del servicio público. El gobierno del Estado decidió entregarle todo el servicio público del agua. Cuando digo todo, es todo, porque ven que aquí no entregaron Pemex todo, sino que van a ir área por bloque, concesión por concesión, que la ronda 0, que la ronda 1. Bueno, aquí no, aquí entregaron todo el servicio, toda la ciudad de Puebla, el municipio de Puebla, los municipios aledaños que les presta el servicio público, les prestaba el servicio público un órgano de gobierno. Abarca varios municipios, también hay una zona metropolitana ahí. El drenaje, el alcantarillado, el saneamiento, la cobranza, todo a una sola empresa. Entonces, cuando le entregan este servicio público, algunos de los que defendían la privatización del servicio público nos acusaban a nosotros de decir que se estaba privatizando el agua. O sea, no se está privatizando el agua, se está privatizando el servicio público, decían. Bueno, ahora les contestamos, si hicieran un trasvase directo en la ciudad de Puebla, quedaría así. Grupo IGA como máxima autoridad, el gobierno del Estado por debajo para administrar, pues quién sabe qué, y la empresa privada para cobrar, la de Puebla, que allá se llama concesiones integrales. O sea, lo que les quiero decir es que la ley Korenfeld, si se aplica el trasvase directo, como lo están pensando para Monterrey, o lo están ya haciendo para Monterrey, la máxima autoridad de las aguas nacionales va a ser un particular, por encima de los organismos operadores estatales, por encima de la distribución, por ejemplo, en los distritos de riego. ¿Y por qué quieren eso? Pues porque también quedaría un privado por encima de la distribución del agua para uso industrial. ¿Qué es el uso industrial? Sobre todo ahora, minería y el famosísimo fracking. Entonces, un particular sería el que se arreglaría con los concesionarios de petróleo y de gas a través de esto. Entonces, la respuesta al señor diputado Manlio Fabio es que la privatización se llama trasvase directo. Así se llama. Si el señor no lo sabe leer o no lo quiere leer, oculta, pues es realmente preocupante. O sea, no solo es la cobranza, no solo es el servicio público del agua, sino es toda la administración de las aguas nacionales. Toda la administración de las aguas se la pueden entregar a un particular, llamándole trasvase directo. Y desde el mismo nombre muestra su cinismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el indirecto es el que hace el gobierno. Cuando el gobierno haga un trasvase indirecto, cuando el gobierno haga el trasvase, administre, opere el trasvase, se llama indirecto, según la nueva ley que todavía no se aprueba.
Pero si el gobierno, si lo hace un particular, entonces es directo. O sea, ya directamente ya lo arreglamos, porque pues ya es un privado. La otra, pues imagínense cuántas concesiones para la obra, la concesión para entregar el agua de un lado, la concesión para tomarla del otro, las concesiones a la industria. Es pues mucho relajo, dicen los privatizadores, mejor un trasvase directo y ya está todo privatizado y ya no hay problema para ellos. Pero todas las comunidades, la madre naturaleza y todos los usuarios del agua, pues sí tendríamos problema con este trasvase directo. Entonces, pues que no nos dejen engañar. Obviamente esta ley tiene muchas otras irregularidades, pero nosotros nos dimos a la tarea de contestarle a Manlio Fabio porque nos pareció muy ofensivo de su parte esa postura que tomó. Bueno, hay que analizar también. Entiendo que después de la exposición son las preguntas, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, hay que analizar también otros apartados de la ley. Primero, se crea una ley general. Yo creo que sí vale la pena detenernos en esa palabrita de ley general, porque una vez más muchos grupos propusieron impulsar leyes generales para que se regulara en todo el país de manera favorable a los ciudadanos, pero ya el sistema de gobierno, el régimen de gobierno, ya adoptó las leyes generales y ya las usa, ya las pervirtió, por decirlo de una manera más simple. ¿Qué significa ley general? Bueno, la ley general es aquella que distribuye competencias entre la federación, el gobierno federal, y los gobiernos locales, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, el gobierno del Distrito Federal. Eso es una ley general que distribuye competencias. Si ustedes leen libros de federalismo, libros de derecho de federalismo y de historia del federalismo, hasta antes, yo creo que del Consenso de Washington, cuando el Banco Mundial empieza a emitir directrices de cómo se debe legislar, cuando dicen, es que esto es una orden de Washington, es verdad. O sea, sí hay documentos de Washington que emite el Banco Mundial haciendo recomendaciones para hacer leyes. Bueno, hasta antes de esa época, el federalismo era que el gobierno federal, presidente, Congreso Federal y Poder Judicial Federal estaban por un lado y gobierno estatal, Congreso estatal y Poder Judicial estatal estaban por otro lado. Y quien distribuía competencias era la Constitución, la máxima norma, nada más la Constitución. Y si había un conflicto entre el Estado y la Federación, pues resolvía la Suprema Corte. Ahora se dice que se ha tenido que reformar la Constitución para que haya la transición a la democracia y que se pueda ir en una controversia constitucional a atacar entre poderes, que un gobierno estatal puede impugnar a un federal o que pueden suceder cosas. Por ejemplo, hubo una controversia aquí que presentó Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno por lo de la ley del horario de verano, que ganó el primer año, pero ya los siguientes le cambiaron la ley. O sea, se dice eso en la transición. Bueno, yo quiero decirles que las controversias constitucionales existen desde 1917 y que si se reestudia bien, pues se va a encontrar que la Suprema Corte sí resolvía conflictos entre los estados y la federación. Y la Corte era la que resolvía. No quiero decir que la Corte no estuviera sometida al presidente de la República. Claro que había una influencia mayúscula, sí, pero de que había ese sistema existía, no es nuevo. O sea, por eso de que la transición a la democracia más bien parece una tomada de pelo. Entonces, ¿qué pasa? Para concentrarnos en el asunto de la Ley General de Aguas, que decidieron
Primero se lo metieron como por la puerta de atrás a la Constitución. Después empezaron a publicarlo en algunas leyes federales. Después el gobierno hizo una campaña. En todo ese tiempo, que estoy hablando 90s y principios de los 2000, la Suprema Corte no permitía que una ley federal regulara a los estados. Pero siguieron avanzando las reformas constitucionales, le fueron metiendo cada vez más fuerza a la federación y ya la Suprema Corte ahora permite que el Congreso Federal regule a los gobiernos de los estados. Y entonces lo que hicieron es que el federalismo lo voltearon. Entonces la unión de estados que crea un gobierno federal y que mantienen un estatus de distribución de competencias, pero no de subordinación, o sea que están al mismo nivel, ya se volteó y entonces solo una ley general que regula lo estatal. ¿Y qué tenemos? Ley General de Turismo, Ley General de Educación, Ley General... Está el conflicto de Michoacán, de Oaxaca, de creo que no, Sonora, si no me equivoco, que impugnaron. La federación no le gustó la ley que hizo el gobierno del estado, la ley de educación, y el gobierno impugna por violar la ley general, por la ley que creó el gobierno federal, no que creó la Constitución, sino el gobierno federal. Eso está el conflicto. Choifet salió ahí a anunciarlo en los medios. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Que el federalismo se volteó y entonces lo mismo pasa con la Ley General de Aguas. Por eso les decía que Grupo OIGA queda hasta arriba. O sea, ¿en qué se traduce todo este invento? Es que ya los estados no van a tener la gobernanza, la gobernabilidad, la decisión, la toma de decisiones sobre el área estatal de aguas, que es el servicio público a los ciudadanos. Ya no lo van a tener, sino que va a estar por encima de la federación. Acaba de salir una resolución muy molesta porque estábamos, de la Suprema Corte, estábamos estudiando los asuntos de minería en la Sierra Norte de Puebla y en Veracruz, en la parte norte. Y yo les proponía que hiciéramos reglamentos municipales. Y me decían, oye, es que el reglamento municipal va a estar, por ejemplo, iban a entubar un río de Veracruz. No es de las obras principales donde empezamos, como Monterrey 6, pero sí para generar electricidad. Relativamente chico, no es una grande obra, pero sí al pueblo le quitaría toda su vocación, porque ahí tienen acamayas y todo esto, ¿no? Turismo por el río. Entonces lo quieren entubar. Y entonces estábamos estudiando ese asunto y yo les decía, hagan un reglamento, y lo mismo, el mismo reglamento para la Sierra Norte de Puebla. Pero oye, es que, ¿y qué dicen los planes de gobierno? Los planes, ¿cómo le llaman? Programas. Sí, pero es que es el de abajo, plan de desarrollo, pero el programa es de la ley de planeación, ahorita me voy a acordar. Pero programa de desarrollo urbano y de desarrollo ecológico, esos programas, que vienen de la ley de planeación, del plan de desarrollo, y vienen los programas. Entonces, yo les contestaba, no importa, porque el municipio es independiente, es autónomo y puede regularlo. Entonces, si un municipio hace caso a sus habitantes, pues mejor que haga su norma, y con eso ya no pueden hacer la obra hídrica porque el municipio es autónomo. Les asesoraba yo. Bueno, ¿qué creen? Que la Corte, en un caso similar, sacó un nuevo criterio y dice la Corte, bueno, sí es cierto que el municipio pues regula las obras públicas, sí es cierto que el municipio regula los asentamientos humanos, sí es cierto que la Constitución le dice al municipio que regule ¿cómo se llama? El ordenamiento territorial. Todo eso sí lo hace el municipio. Y que lo hace de manera autónoma, dice la Corte, pero, pues ni modo, no puede alejarse de lo que dicen los programas nacionales.
Y aunque sea autónomo y aunque el programa nacional no lo regule, pues sí tiene que hacerle caso al programa nacional, dice la Suprema Corte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde la oficina del gobierno federal, no, desde la oficina de Grupo Oiga, se va a regular, y no importa lo que diga el ayuntamiento de un pueblito, no importa lo que diga la comunidad, no importa lo que diga ese es el federalismo. O sea, un federalismo privatizado y un federalismo centralista. Por absurdo que se oiga lo que estoy diciendo, pero eso es lo que están haciendo, un federalismo centralista, y no centralizado en un monarca o no centralizado en un régimen de gobierno, sino centralizado en un régimen de particulares. Eso significa la Ley General de Aguas. Y con estos criterios que están saliendo las reformas constitucionales, pues hacia allá se dirige esta Ley General de Aguas, que todavía está detenida. Otro punto. Se argumenta que esto que dice la Ley General de Aguas es la operación. Se argumenta que los particulares van a invertir y que el gobierno no tiene recursos para hacer las obras y que para pagarle al privado, pues el privado es el que tiene que operar la obra. O sea, necesitamos agua en Monterrey, dice el gobierno, que pues las organizaciones civiles, la Alianza Mexicana contra el Fracking, dice, por ejemplo, que no es para Monterrey, que es para el fracking. Pero bueno, vamos a abrir una sospecha de que, vamos a dejarlo como sospecha. Se necesita agua para Monterrey. Y entonces el gobierno dice, sí, pero yo no tengo para hacer la obra. Mejor que la haga el particular, ¿no? Que invierta el particular y dice el particular, ok, después me pagas. ¿Cómo me pagas? Pues déjame el agua 27 años, ¿no? Yo la administro, yo la cobro y así. Entonces, bueno, vamos a pensar que quienes son muy privatizadores pueden decir, bueno, pues es que hay que pagarles, ni modo que... Bueno, ahora les voy a explicar cómo funciona el negocito, porque hasta ahí nos dicen. Lo que no nos dicen es qué hace el particular. El particular, no crean que tiene un cochinito, Grupo Oiga, en este caso, ni ningún particular, tiene un cochinito que cuando ya le dicen ya haz la obra lo rompe y empieza a financiar. No. ¿Qué hacen? Agarran la concesión, firman con el gobierno la concesión y la concesión dice por 27 años lo vas a operar. ¿Y eso qué quiere decir? Negociazo. Y van con su papelito que firmó el gobierno y lo llevan a la banca internacional. ¿Y qué hacen con la banca internacional? Le da el dinero. ¿Quién es el aval? ¿Qué se hipotecó? Digamos que tenemos una casa y llega nuestro vecino y nos dice, oye, vamos a hacer un negocito. Yo pongo la inversión y tú pones ahí tu cochera. Tu cochera voy a hacer el negocio, yo pongo ahí yo compro la mercancía, yo pongo los mostradores, yo invierto. Órale, sale, se ponen de acuerdo y al día siguiente dice, fírmele aquí. ¿Qué es? Pues es para la inversión. Ya le lee uno, no, pues la hipoteca de la casa de uno. Entonces, ¿quién está invirtiendo? Entonces, ¿qué socio es? O sea, ni siquiera el particular es socio del gobierno. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque la Ley General de Aguas está relacionada con otra ley anterior que se llama Ley de Asociaciones Público-Privadas, que no son ni asociaciones ni públicas ni privadas, si son fideicomisos para la contratación de deuda. Entonces, ¿qué significa? Para eso quieren la concesión, para que el banco preste, y el banco va a prestar por la garantía, y la garantía pues es el recurso natural de todos los mexicanos. Entonces esas grandes inversiones extranjeras es mentira. Es garantía de los recursos naturales, es garantía del patrimonio nacional. O luego llegan a hacerlo como en las carreteras. ¿Cómo lo hacen en las carreteras? Pues lo garantizan con participaciones federales. ¿Qué es eso? ¿No? Por ejemplo, el gobierno quiere hacer una obra
Ahora que está de moda, todos los gobernadores quieren hacer segundos pisos, nada más que los cobran. Todos los gobernadores quieren hacer metrobuses, pero los hacen mal. Y todo un rollo que nos vamos... Bueno, ¿cómo le hacen? Pues garantizan, como el gobierno federal les va a dar participaciones federales, que la mayoría son de petróleo, pues con las participaciones federales le firman al privado y entonces el privado ya invierte. O sea, no hay inversión privada, la inversión privada está garantizada por nosotros mismos. Entonces, todo eso es el esquema de la privatización de la Ley General de Aguas. En ese marco. Bueno, finalmente, porque me pedía Toño, contarles un poquito lo que pasó en Puebla. Un buen día estábamos hablando, es importante la fecha, en septiembre de 2013 me manda un correo, la que en ese momento era comisión, pero hoy es la secretaria de Medio Ambiente y Soberanía de Morena en Puebla. Me manda un correo urgiéndome a que nos pusiéramos abusados porque el Congreso del Estado de Puebla estaba haciendo la privatización de la ley de agua, una reforma a la ley de aguas. Y entonces pues yo vi el correo, me acuerdo que me llegó un jueves y dije, pues sí, ¿no? Pues estábamos con lo del petróleo en ese entonces y la verdad es que pues lo vi y no hice nada una semana. Grave error. El siguiente jueves estaba aprobada por todos los partidos políticos. En una semana. Por todos. Cuando me hablan y me dicen eso, digo, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una movilización, junto a todos los que puedas, y vamos a la Casa de Gobierno a pedirle al gobernador que la vete, que habla un espacio, porque Morena quiere opinar. Morena no tiene todavía representación en el Congreso del Estado. Morena quiere opinar, ¿no? Entonces hay que exigirle al gobernador que escuche a una fuerza política, que vete. Bueno, pues, ¿qué hicieron? El gobernador escondió el periódico oficial. Le hablamos a abogados, le hablamos a jueces. Oye, ¿tienes el periódico oficial? ¿No ha salido la privatización del agua? Fueron al Congreso del Estado, nada. Un mes después publican la reforma, o sea, no vetó el gobernador, no nos hizo caso como era previsible, pero escondió la publicación un mes y la puso con fecha de al día siguiente de ese jueves en que aprobaron todo. Entonces, promovimos una consulta ciudadana. Bueno, dije, vamos a hacer una consulta. Estaba de moda lo de la consulta del petróleo. Dije, pues vamos a hacer una consulta en Puebla. No, pues en Puebla no se requiere el 2% del padrón. En Puebla se requiere el 30% del padrón. Entonces, pues, por ahí no. Bueno, pues vamos con los que lo aprueben los diputados. Lo pueden aprobar los diputados. El PRD nos regateaba presentar la iniciativa, el PT la metió, Movimiento Ciudadano también nos regateaba, tuvo que intervenir otro personaje de Movimiento Ciudadano y ya llevábamos, allá son como, ¿cuántos diputados? Son como 40 diputados en el Congreso del Estado, llevábamos como 18 que se habían manifestado a favor, habíamos conseguido uno que otro del PAN para convocar a la consulta, nos faltaban 3 o 4 que se acaba el periodo y que tienen que salirse todos los diputados. En el Inter, en toda esa lucha, aprueban la ley Bala en un día. En el Inter aprueban la ley de expropiación. Nos hablan los de la Sierra Norte, oye, ¿quieren expropiar? Hicieron la expropiación express, ¿no? Ahora ya el gobernador, sin hacer consulta previa, llega y expropia. Es la nueva ley. Esa ley la aprobaron en 2 días. Nos hablan los del transporte, que por cierto ya encarcelaron, seguro saben que hay varios presos políticos en Puebla. Bueno, pues ya la semana pasada, el fin de semana pasado, todos los viernes detienen a alguien allá. Detuvieron ya al líder transportista más grande, porque allá quieren meter un metrobús, pero allá apresan a los transportistas en lugar de como aquí, que me chismearon que solo la ruta 1, a como aquí que hacen
socios a los dueños del transporte. Chismearon que solo la rota uno aquí, pero bueno. Entonces, pues ya los apresaron y entonces nos dimos cuenta que todas las leyes allá, pedimos una investigación a unos investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla, les dije, hagan una revisión de todas las leyes poblanas, de todas las iniciativas del gobernador. Bueno, encontraron 25 leyes, de las cuales como 15 se aprobaron en una semana, las restantes en menos tiempo, del gobernador, las iniciativas del gobernador. Bueno, pues ya dijimos, vamos al Senado de la República a promover una desaparición de poderes, porque pues ya todos los gobernadores, o sea, y todas por unanimidad, no crean que, o sea, todos los partidos, todos, ¿no? Ya hubo cambio y llegaron, hasta los priistas decían que ya iban a modificar eso, que estaba mal el procedimiento legislativo y siguieron. Todos, porque el PRI eso, dice que es oposición allá, ¿no? Dice que el gobernador es del PAN, pero pues era del Bester y bueno, entonces son los mismos. Entonces allá todos los partidos aprueban, no hay ni un voto en contra. Entonces, estando así, llegó la ley Korenfeld y nos pusimos a trabajar para luchar. Allá también el grupo de Morena Medio Ambiente en Puebla forma parte de la coalición Agua para Todos, tiene inclusive la representación, y que es Agua para Todos, es el movimiento ciudadano que está en contra de la ley Korenfeld. Entonces, bueno, en eso ha consistido la lucha. Otras organizaciones en Puebla han promovido amparos, se han hecho 2 movilizaciones muy grandes en Puebla, pero grandes, en serio, que para Puebla es difícil, pero... Y bueno, pues ahí sigue la privatización. La respuesta del gobernador son más presos políticos. Así es como hay un preso, por ejemplo, ya acaban de liberarlo, pero estuvo como 6 meses preso, del gasoducto, que es del que va de Tlaxcala a Morelos, por Huesca, para la hidroeléctrica. Es preso, pero para apresarlo, lo agarraron en una manifestación contra el agua, haciendo una pinta, entonces dijeron que dañó las instalaciones públicas, ahí sí son públicas, ¿verdad? Ya las querían privatizar, pero ahí sí son públicas las instalaciones, y lo apresaron 6 meses al compañero, ¿no? Por el agua. Entonces no hay todavía un preso político de la lucha del agua, pero el compañero fue apresado por una manifestación del agua, pero fue considerado preso del gasoducto. Entonces, bueno, es... desesperanzador, pero sí decirles que no se había parado, o sea, el movimiento de defensa del agua, de Agua para Todos, ha tenido un importante éxito. No habíamos logrado parar ninguna ley estructural, ninguna de estas reformas de Peña Nieto, y ahorita unos días, unas semanas está parada. Es un primer logro, y pues otro día que me inviten a hablar de triunfos, pues hablamos de triunfos. Gracias. Gracias. Yo les quería recomendar un artículo que aquí traigo sobre ríos de la Ciudad de México, pasado, presente y futuro. En esta introducción manifiesta el autor Jorge Legorreta que la Ciudad de México es en la cual más llueve de todo el mundo, es la ciudad más lluviosa de todo el mundo, y desafortunadamente no aprovechamos este recurso natural, ninguno de nosotros, ni la captamos ni la usamos. Es más, la ensuciamos y la desperdiciamos. Entonces, para salirnos de todo este problema de privatización de agua, deberíamos empezar a ver la posibilidad de capturar esta agua natural que nos cae año con año, y el año pasado bastante. Entonces, yo les recomendaría que leyeran este artículo. Lo pueden encontrar en internet o lo pueden encontrar en la revista Ciencias de la UNAM de julio del 2012. Por otro lado, para cuestiones prácticas y quien tenga los recursos para hacerlo, pueden asesorarse en la UNAM Iztapalapa
para que les pongan en su casa, en su departamento, en su vivienda, donde ustedes gusten, la captación de agua. La UAM Iztapalapa está dando este tipo de asesoría y pues quizás acercarse allí mientras solucionamos todos juntos, los ciudadanos de esta ciudad y de todo el país, el problema de la privatización del agua y de todas las privatizaciones que se están haciendo, porque todo esto se nos dio en forma natural nada más por nacer en la Ciudad de México y por ser mexicanos, pero ahorita nos lo están arrebatando absolutamente todo. Entonces nos tenemos que unir, no queda de otra. Muchas gracias. Muchas gracias, René, y ojalá nos platicaras un poquito más de lo de 50, que tenemos hasta 50 litros, ¿no? Para uso, es que te profundizaras un poquito más de eso. Y por el otro lado, veo con tristeza y la verdad, te entra una frustración terrible al ver que al parecer todo lo que se haga con la Suprema Corte de Justicia, que nunca nos ha representado y ahora menos, no pasa nada ahí, y menos va a pasar ahora, con Medina. Entonces quiero entender que lo que sabíamos en el caso de mi estado, Veracruz, libre y soberano, pues valió gorro ya. Además, más de 700 reformas a la Constitución mexicana, del 17 a la fecha. Y no sé si leíste el periódico, no lo leo normalmente, pero me llamó la atención el periódico La Razón, que ves que en primera plana 8 columnas, ojalá no lo... ¿sí? Porque resulta que, ahí decía que AMLO, para los que no estuvieron, estaba en favor de la privatización del agua, ¿no? Me lo enseñaron y les menté la madre, obviamente. Sin embargo, lo muestran en las manifestaciones, ¿sí? Y entonces, querrámoslo o no, hay gente que no está informada. Y si a nosotros aquí nos cuesta un poco para informarnos, imagínense un paisano en la Sierra de Puebla, ¿no? Que de alguna manera tenemos que hacerles llegar información. Saben porque lo van a vivir y no solamente ellos, obviamente. Todo esto que se está haciendo es para limpiarle el piso. Y aquí recuerden que les entregué, antes de todas estas pláticas, lo de la ley Codefel en el proceso, ¿no? ¿Sí? Ojalá lo puedan distribuir. Y eso era lo que te preguntaría, pero bastante decepcionante, ¿no? Defender a los paisanos de Puebla contra el fracking, ¿sí? Porque le pavimentan, y en el norte, por ahí tenía una pregunta un amigo que hace años había leído que en el subsuelo, o sea, en el subterráneo, había grandes extensiones de agua en el norte que es desértico. No sé si sepas algo de eso. Gracias. Bueno, pase usted. Primero Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Vengo de Texcoco. Allá en Texcoco tenemos un grupo, un círculo de análisis y reflexión, CARET le llamamos, en donde desde hace año y medio, cada fin de mes, programamos una conferencia. Y hoy tuve la oportunidad de venir porque estoy pasando unos días con mi hija, tuve una operación, y dije, no, yo no me la pierdo, yo voy a estar con ustedes. Y felicitar al licenciado René. Él fue el primer conferencista que tuvimos en Texcoco hace año y medio. Entonces me es muy grato saludarlo, felicitarlo, y estamos en la lucha. Estamos trabajando para crear conciencia, para dar conocimiento, para dar información, porque es solo mediante el trabajo individual,
y colectivo como nosotros podemos hacernos oír, porque no importa que sea una célula de 50 gentes aquí, pero también 50 gentes allá, más allá otros 50, y yo creo que uniéndonos podemos lograr lo que nos propongamos. Hace ratito escuché a Toño decir que debemos nosotros felicitarnos por los triunfos, y yo creo que aunque sean pequeños, vamos caminando, vamos lográndolo. Entonces, la unidad hace la fuerza. Acá el cartel nos dice que solamente unidos podemos hacerlo. Entonces, yo los felicito, me da muchísimo gusto tener la oportunidad hoy de estar con ustedes, de haber escuchado al licenciado René y felicitarnos todos porque somos gente consciente que solamente con el trabajo podemos cambiar. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Queremos agradecerle a la compañera el mantener durante año y medio un espacio en provincia es muy difícil, de verdad, no es como aquí, allá es difícil mantener un espacio por las presiones de las autoridades, es muy, muy complicado. Debemos felicitarle y reconocer el esfuerzo que ellos están haciendo allá en Texcoco. La situación es, ¿qué dice la Constitución? ¿Cómo queda la Constitución ante esta Ley General de Aguas? Porque yo entiendo que todavía en este país la Constitución es la ley suprema que rige la vida del país, política, social y económica. ¿Cómo queda la Constitución? Porque hablamos de leyes para acá y de leyes para allá. ¿Qué modificaciones a la Constitución se tiene planteado hacerle para sacar esta ley, para que esta ley sea aplicable? La otra pregunta, ¿cómo quedan los ojos de agua, los manantiales, los pozos que se encuentren en pequeñas propiedades privadas o comunales? ¿Cómo quedarían? ¿Cuál es el riesgo para los propietarios de ese ojo de agua o de ese pozo? La otra pregunta, bueno, esas serían las preguntas básicas, porque creo que da para mucho. ¿Cómo queda eso? Porque allá en los pueblos es donde se va a resentir el problema del agua, porque a las grandes, es claro que lo que quieren beneficiar son las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, Puebla, a costa de quitarle el agua a los campesinos, incluso para la industria minera, quitarle el agua al campesino, al comunero, para beneficiar la ganadería, la minería, las grandes industrias que están saqueando y destrozando la ecología de este país. Gracias. Compañeros, sobre esto del agua, ¿se han fijado? Bueno, en todos los aspectos, siempre la culpa la tiene el pueblo. Nos echan la culpa a nosotros. La oligarquía, los ricos, ¿cómo viven? En grandes mansiones, con grandes jardines del tamaño de este parque o más grandes, campos de golf, sus albercotas, tantos coches que lavar, y las industrias además, ellos son dueños de industrias, como miren, por ejemplo, en Tehuacán, Puebla, van ríos, así literalmente ríos grandísimos de agua pintada de azul porque lavan mezclilla. Ahora, en muchas partes hay pozos clandestinos con tubotes enormes. Me estaba contando un compañero, tubos grandototes. El agua se va por allá, no es tanto el pueblo. Sí, nosotros usamos el agua necesaria, nada más, para el aseo, para bañarnos, para la limpieza, para la comida, para trapear y lavar la ropa. Sí, entonces, ¿quiénes son los que gastan más agua? Nos quieren hacer sentir culpables.
Y miren, ahorita yo siento una cosa así con este tema que nos vino a dar el licenciado Sánchez Galindo, era para que estuviera llenísimo, que estuviéramos todos bien interesados en defender este recurso natural que es vital. Y miren, habemos muy pocos. Compañeros, yo les pregunto, ¿realmente están pegando todos ustedes los cartelitos que se llevan para hacer la difusión? A ver, sinceramente, así honestamente, ¿no se les están quedando por ahí rezagados? ¿Sí los estamos pegando donde vivimos? Yo sé que muchos sí lo hacemos. Les pedimos esa ayuda, vamos a hacer más difusión, que venga más gente aquí, que venga más gente. Ahora, el agua se está yendo también en las embotelladoras, en las grandes refresqueras, ¿verdad? Y ahora con el fracking. Pero el pueblo es el culpable. El pueblo se debe unir para quitarles esa idea, porque los que gastan tanta agua son los que están arriba, los que tienen la lana. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta rápido, sencilla. ¿Cómo le vamos a hacer o cómo le tenemos que hacer para motivar a la gente a reaccionar ante esta situación? Si, por poner un ejemplo, la mayoría de los mexicanos depositamos la conciencia en otras personas o en otras creencias. Un ejemplo muy sencillo es los creyentes. Los creyentes le dejan todas sus decisiones a Dios y se olvidan de lo demás. Ellos están en una situación mental en la que creen que las cosas se van a resolver solas, aunque veamos que pues nos está yendo muy mal. ¿Cómo podemos hacer que esa gente reaccione? Porque desgraciadamente esto es lo último que tenemos que defender. Bueno, yo quiero hablar sobre el término privatización. Aunque la gente sepa que se va a privatizar el agua, puede haber personas que digan, pues yo estoy de acuerdo que se privatice. ¿Por qué? Porque ellos piensan que la industria privada pues no hay corrupción, son bien eficientes, ¿no? Que ahí se hacen las cosas bien. Cuando una persona me dice eso, me dice, ¿sabes qué? Tú nunca has trabajado en una empresa privada, ¿no? A mí se me hace que te mantienen. O si estuviste en una empresa privada, pues no abriste bien los ojos. Hay que hacerle las preguntas, ¿de dónde sacan más dinero las empresas privadas? ¿De dónde? De los gobiernos. ¿De dónde sale el dinero del gobierno? De los impuestos. Es una triangulación, nada más. Lo que pasa es que como todos vamos con esa idea de adorar a los privados porque pues le echaron ganas y pues se soban el lomo y pues hay que tenerles cierta consideración porque pues sí trabajan, los huevones del gobierno no trabajan, ellos sí, pues voy a trabajarle, ¿no? Y voy a portarme bien porque me tengo que ganar el pan, ¿no? Entonces hay que poner en duda también ese término. ¿Realmente las empresas privadas no son corruptas como uno piensa? Les aseguro que hay mucho más corrupción en una empresa privada que en cualquier organismo de gobierno. Lo que pasa es que las empresas privadas se dedican a vender publicidad, ¿no? Un ejemplo claro es pues el agua embotellada. Es un ejemplo claro de corrupción, ¿no? De cómo con publicidad nos engañaron de que es que el agua ya está bien sucia y es que no te la puedes tomar y te vas a morir y está regacha y después te venden el agua embotellada que pagan en centavos, te lo venden en pesos, ¿no? Y con la privatización, ¿cómo? Pues eso poquito que pagaban, pues ahora ya no lo van a pagar y los precios van a estar sujetos a sus caprichos. Bueno, no sé si parte de esa publicidad que nos dijeron, no, pues hay que tomar más agua, hay que comprar más agua, vaya de la mano con esto, ¿no? De que ahora te la privatizo porque yo te voy a controlar los precios. Bueno, nada más es esa idea, ¿no? De que realmente las empresas así como las tenemos en un pedestal no son corruptas, ¿no? No pasa nada ahí, ¿no?
Bueno. Una brevísima acotación a lo que dijo nuestro compañero Julio. Y finalmente, en el fondo de todo esto está todo un sistema que le llaman neoliberalismo, como le quieran llamar, que tiene en el fondo esta doctrina del individualismo que trae consigo este sistema del neoliberalismo. Y eso ya se está enseñando, han procurado que los individuos piensen en su beneficio personal, no en el desarrollo de la comunidad donde viven. Y esto es lo que ha ocasionado una pérdida de valores. El individuo, la historia nos lo dice, a cada día lo vemos, se desarrolla en una comunidad, si no se pierde. Pero ellos alientan la ambición del individuo y con esto va ¿a dónde? A la iniciativa privada. Y ahí esta desviación de los valores es lo que provoca lo que nos dice Julio. La iniciativa privada no es más que la apropiación de bienes que pertenecen a la comunidad, como el agua, como el agua. ¿Cómo motivamos, decía un compañero, a la gente con el agua? Pues es que sin el agua no hay vida, y hay que decirle que si le quitan el agua a un campesino, nos quitan la vida a todos, cuando menos en México. Entonces, meditemos en esto, si en algo nos pueden ayudar, y yo le diría a nuestro ponente, pues no hay que ser tan exigentes con Beltrones. Somos de lento aprendizaje. Hemos tardado en entender que estos funcionarios priistas tienen poca madre. Y no los estoy insultando. Como dice López Obrador, los estoy describiendo. Una mujer, a veces por trabajo, a veces por otras actividades, pues abandona un poco a sus hijos. Los abandona en lo principal, en la educación. Y no les dieron buenos sentimientos, no les dieron sentimientos de solidaridad, no les dieron sentimientos de generosidad. Por eso, individuos como los que están en la Cámara de Diputados, pues piensan que nosotros pueden hacer lo que quieran con nosotros, porque al fin que no aprendemos lo que nos hacen de mal. Gracias. Sí, bueno, yo quisiera también, muy bien, quisiera una participación muy breve también con respecto a esto. Yo me acuerdo, cuando estábamos niños, había un día al año que nos mojábamos, todos salíamos a la calle, era una festividad mojarnos, ¿sí? Y era algo muy natural, y era una fiesta, pues, cada 24 de junio decíamos el mero día de San Juan, y nos salíamos todos a empapar, a mojarnos, y de pronto se empezó a cambiar ese paradigma, y entonces era culpa tirar el agua. Y he estado escuchando, posteriormente se lavaban los trastes con poquita agua, nomás mojabas el plato y porque sentíamos culpa que estábamos tirando el agua. Y estaba escuchando hace unos 2-3 meses que me suena, lo saco a colación, porque en el canal 11, en el canal 22, curiosamente, y en un canal que se llama el canal 30, no me acuerdo cómo se llama, sí, de la UNAM, empezaron a sacar documentales respecto al agua. Y entonces,
conclusión, según ellos, decían que en las casas tirábamos más agua por descuidos, ¿sí? Por fuga o porque simplemente en lugar de bañarnos con 25 litros nos bañamos con 50, por decir algo, que usábamos mucha agua, que tirábamos más agua nosotros que los que se utilizaban en las albercas o utilizaban en la industria, que ya conjuntamente desperdiciamos más agua en los particulares, o sea, los que tenemos casa. Entonces me entró la reflexión, dije, bueno, entonces, si el agua no es para eso, si no es para bañarnos, si no es para darle uso, para que, incluso para tirarla en el buen sentido de la palabra, como cuando nos bañábamos cuando estábamos niños, que nos mojábamos. Si no es para eso, entonces, ¿para qué es el agua? Para la industria. Ese es el mensaje finalmente, para los que puedan pagarla, no por lo que representa la vida, que es para mojarnos, sí, porque es la vida y por eso es una festividad y era un día al año que nosotros lo hacíamos y que lo hacen todos los pueblos festejan el agua porque es vida, es una festividad, es un regocijo tener agua. Por eso, si no es para eso, si no es para festejarla, si no es para conmemorarnos y hacernos de ella, entonces ¿para qué otra cosa es? Y sí, lo que ellos quieren decirnos es que es para venderla, no es para lo que nosotros la usamos. Pero se me hizo curioso que en el Canal 11, el 22 y Radio UNAM y TV UNAM hicieran este tipo de documentales y que nos dijeran que nosotros tiramos el agua, la desperdiciamos, no la usamos, la desperdiciamos. Entonces me llama la atención y te paso eso. Gracias, Bueno, muchas gracias, muchas participaciones. Primero, bueno, lo de fracking es un tema que por supuesto tiene que ver con el agua. El fracking es un método para extraer hidrocarburos del subsuelo. Su traducción pues es fractura o fracturación de la piedra que aloja al hidrocarburo, al petróleo o al gas. En realidad, cualquier pozo es una fracturación, porque tienes que romper para sacar el hidrocarburo. Pero el fracking es una técnica especializada debido a que una vez que se empezaron a agotar los yacimientos de petróleo en el mundo, donde estaba todo el petróleo junto y que tenían mucha presión, eso que quiere decir que picabas y salía, encontraron otras formaciones rocosas que tenían hidrocarburos, pero no juntos, sino en distintas... es que como no soy ingeniero ni geólogo, en disperso en la roca. Entonces tienen que romper la roca, fracturarla, hacer muchas fracturas, una fractura múltiple, y tomar lo que se escapa, las pocas partículas de hidrocarburo, gas o aceite, que se escapa, tomarlo ya para tener una producción grande de hidrocarburos. Aún así, ninguna producción de fracking se compara con una producción de las anteriores, que duraban 15 años de producir un pozo. El fracking dura de 3 a 10 cuando mucho, y los otros duraban de 15 a 20. Entonces fracking es poquito tiempo. Pero ¿por qué tiene que ver con agua? Porque el método es la inyección, o sea, aparte de la fracturación múltiple, ya sea con un solo pozo, bueno, siempre es horizontal, o sea, tiene que entrar así, o con la nueva, que es así, con un chorro de tirantes, o pozos múltiples, pero con una sola toma. Lo que la técnica es romper, pero inyectar a presión sustancias líquidas que generan esa presión. Y las sustancias, pues por lo general, son muchísima agua, pero mucha es mucha. O sea, ahorita que decía Antonio, ¿no? Que
pues que nos sentimos culpables por bañarnos un poquito más o por una festividad. En fracking sí realmente es mucha agua, ¿no? Hay mucha información ahora en internet. Entonces lo que hacen es inyectar agua con químicos. La fórmula es difícil conocerla. Las empresas lo consideran secreto industrial, pero los químicos se ponen en agua. Entonces utilizan grandes cantidades de agua para obtener un poquito de hidrocarburos. Por eso también había subido el precio del petróleo. Cuando multiplicaron este sistema de producción, si no me equivoco, andan como en 18,000 pozos de este tipo en Estados Unidos, en Texas y en el sur de Estados Unidos hay 18,000 de este tipo. Su producción creció, dejaron de importar o importan menos, siguen importando, pero su producción creció muchísimo. Entonces la oferta del petróleo subió y por eso ya bajó el precio del petróleo, porque multiplicaron el fracking en Estados Unidos y además porque con eso pues le pegan a Venezuela y le pegan a Rusia. Es que es lo mismo porque para sacar el petróleo meten agua. Entonces la zona que es Texas, pues lo pasaban en los anuncios de Peña Nieto. No sé si recuerdan que veían así el Estados Unidos lleno de puntitos rojos y México con 2 o 3. Y que lo que quieren, como es una zona geográfica cercana, es que la técnica que se está usando en Texas para sobreproducir hidrocarburos se utilice de este lado de la frontera. Y para eso necesitan Monterrey 6. Por eso empecé por ahí. O sea, traerte el agua de Veracruz para metérsela a esa zona. Entonces, eso es lo que... Yo creo que no va a caminar muy rápido el fracking, creo, porque el petróleo es muy caro y con un petróleo a 40, 50 dólares no se paga el pozo. Entonces, yo creo que ahorita van a hacer Monterrey 6, en lo que se quiebran a Venezuela y a Rusia, y ya que los quiebren ya suben otra vez el precio y ya hacen el fracking en México. Eso, pero yo tampoco soy economista. Sí, pero para un pozo de agua, hasta donde yo sé, no le inyectas agua. No. Bueno, podría ser. Yo lo que ahora dicen es los acueductos, entubar ríos para hacer hidroeléctricas, eso es lo que amenaza ahorita el agua, según los expertos, ¿no? Yo soy abogado. A ver. Sí, compañera, mire, como todos lo hacemos, o sea, aquí pasamos todos de manera ordenada y cada quien hace su pregunta o su exposición, así como le hicimos todos. Le invitamos, por favor, que pase y para que fluya la plática, sí. Si quiere, pase y expóngalo. Exponga igual que todos, por favorcito. Gracias. Sí, miren, es que ahora... miren, poco a poco la ciencia ha encontrado que el agua, o sea, nosotros podemos ver un lago, o podemos ver seco, o podemos ver un río, pero no vemos la cuenca. Y eso ya lo ven los especialistas. Y esas cuencas son grandes cantidades de agua que tienen ríos, lagos y ríos subterráneos. Entonces que eso lo saben los especialistas. De lo que estamos hablando hoy es no pasar agua de un lado a otro como esas obras de hace cientos de años. No, de lo que estamos hablando es de romper esos límites naturales que el agua tiene. Entonces el trasvase, que por ahí empezamos, es una gran obra que trasvase se llama, que es ya pues como traer agua del Cuchamal al DF. Son grandes obras distintas a las que se hacían hace muchísimos años.
Bueno, una de las preguntas que me hacían era cómo va a quedar la Constitución con la Ley General de Aguas. Entonces, la verdad es que uno puede decir fácilmente que es inconstitucional, pero eso es actuar como Manlio Fabio, eso es decirlo, como decir que ellos son tontos. Ellos nos acusan de tontos, pero yo creo que no hay que confiarnos y que hay que estudiarle un poquito más. Entonces, la Constitución sí permite las concesiones de agua y siempre las ha permitido, ¿no? Por eso, inclusive, la Constitución tiene un derecho humano que se llama el libre alumbramiento. El artículo 27, ¿qué quiere decir el libre alumbramiento? Que yo rasco mi pozo y tomo mi agua, y que es mi derecho humano, así como yo respiro aire, pues yo tomo agua, ¿porque qué? Porque quiero. Eso lo permite la Constitución. Pero desde hace muchísimos años, la Constitución dispone que sí tienen los ciudadanos libre alumbramiento, salvo cuando el presidente de la República hace un decreto de veda. No sé si habían oído la palabra esa de veda. Entonces, cuando hace el presidente de la República un decreto de veda, ya no existe libre alumbramiento. Y el presidente de la República, por lo general, y esto tiene muchos años que se hicieron las vedas, decretó para administrar el agua, porque si no todo el mundo tomaría agua de manera irracional. Ahora, yo quiero decirles que se toma muchísima agua sin concesiones y sin permiso. Muchísimas comunidades, muchísimas casas rascan y toman su agua. Así, muchísimos. Y no tienen concesión ni permiso de nadie. Y así lo hacen, como libre, aún en zonas vedadas. Las zonas de libre alumbramiento ya casi no existen en el país, ya casi todo está vedado. Y entonces son ilegales esos pozos de libre alumbramiento. Una de las cuestiones que también están en conflicto hoy en día es esa, porque hay comunidades, pueblos, en todo Puebla hay, desde la zona, en la zona metropolitana hay comunidades y pueblos que así le hacen, y en la Sierra Norte así hay, y en la Sierra Negra así hay, y en todo el país hay así zonas, que la comunidad rascó su pozo y la comunidad es la que se la distribuía, y no era ni del gobierno municipal, ni del gobierno federal, ni del gobierno del estado, sino era de la comunidad, y tenían su comité de agua, y ahí quién sabe cómo funcionaba, pero funcionaba. Entonces, ahí hay algunos procesos para regularizar esas concesiones. Entonces, la Constitución sí permite la utilización privada del agua, desde hace muchos años, pero lo que no se permite eran dos cosas que están sucediendo hoy en día. Uno, el servicio público del agua, o sea, la cobranza y la distribución del agua, que es a nivel municipal o estatal, y lo que trae esta ley, que es la Administración Nacional de las Aguas. O sea, la autoridad de las aguas se está concesionando a un particular, para que sea el particular el que distribuye esas aguas, lo cual eso es un grado mayúsculo. Y por eso salió esta nota en La Razón, ¿no? De que hasta la iniciativa dice que se pueden dar concesiones a particulares. No están hablando de eso. Es como decir que las radios indígenas es privatización. O sea, cuando se habló de la ley de telecomunicaciones, una de las cosas que exigíamos es que hubiera radios comunitarias, radios indígenas, radios universitarias. Y eso no está en manos del gobierno, y que quieran llamarle eso privatización. O sea, una cosa es que una casa, un ciudadano utilice su pozo de agua, o una comunidad decida comunitariamente administrar su agua, y otra cosa es privatizar el agua, el servicio público del agua que prestan los municipios y los estados, o la gobernanza de un acueducto que va de un lado, bueno, de una grande obra que va de un lado a otro de agua. Eso es muy diferente de lo que estamos hablando. Entonces, en realidad es un engaño lo que dice este periódico, lo publicó así. Sí hay, eso sí hay que reconocerlo, inclusive yo pregunté a mis amigos del gobierno legítimo, porque desde que empezamos con lo del agua en Puebla,
pues sabíamos que había habido privatización del agua en el Distrito Federal en tiempos de Andrés Manuel. Nosotros sí lo sabíamos. Entonces pregunté y me explicaron. Y me dijeron, lo que hubo es la concesión de algunas zonas del Distrito Federal para la cobranza del agua. Y eso sí se firmó y sí se concesionó. Entonces en Puebla lo que hicimos fue, bueno, pero no se concesionó todo el servicio en toda el agua metropolitana, ni el saneamiento, ni todo. O sea, en Puebla es agua potable, drenaje, saneamiento y cobranza de toda el área metropolitana se privatizó a una empresa. Aquí son algunas zonas del Distrito Federal, según me explican, y solo la cobranza y a distintas empresas. Eso es lo que me explicaron, ¿no? Entonces, el mejor argumento que hasta ahorita encuentro, porque primero a ver que la aprueben, ahorita hay que tratar de que no se apruebe la ley, pero si se llegara a aprobar, el mejor argumento de violación a la violación constitucional de esta ley, no me van a creer de quién lo tomo. Pero el mejor argumento, desde mi punto de vista, lo dio Vicente Fox, porque resulta que la última reforma, esta es la Ley General de Aguas, la última reforma fue la Ley de Aguas Nacionales, fue reformada en 2002, si no me equivoco, en 2004, no me acuerdo bien qué año fue reformada. Creo que la iniciativa entró en 2 y hubo una bronca y que ahorita les voy a explicar porque es el mejor argumento constitucional, y después en 2004 ya salió finalmente la Ley de Aguas Nacionales, que traía lo de los organismos de cuenca, etcétera. Ya, ¿para qué me meto en la vieja Ley de Aguas Nacionales? Bueno, es vigente ley, pero ahora estamos con la nueva. Entonces, toda esa reforma la conocimos y vimos cómo se hizo. Bueno, una de las propuestas entonces de la izquierda, en 2002, era que Comisión Nacional del Agua dejara de estar en manos del presidente de la República y se creara un organismo descentralizado con independencia, para que fuera el organismo descentralizado el que administrara las aguas y que no fuera el presidente con fines políticos el que distribuyera el agua. Entonces Fox vetó la ley, o sea, se aprobó en el Congreso y Fox la devolvió con observaciones. Entonces en el Congreso había mayoría suficiente para ganarle a Fox, pero las negociaciones y los argumentos jurídicos que Fox presentaba era que el artículo 27 constitucional dice que el presidente de la República es el que decide sobre las aguas, por lo de la veda, lo que les platiqué al principio. O sea, y si dice eso el 27, que es el Ejecutivo Federal el que decide la veda y es el Ejecutivo Federal el que decide la concesión. Así dice, no dice el gobierno federal, no dice la ley federal, dice el Ejecutivo. Así dice el 27 desde hace muchos años. Entonces los senadores decidieron hacerle caso a Fox y dijeron, ok, que la Conagua se quede en manos del gobierno federal, ya no lo vamos a hacer un organismo descentralizado y autónomo, que se quede. Entonces yo digo, bueno, si en el 2002 no se permitió que hubiera un organismo de gobierno autónomo, ¿cómo es posible que hoy le entreguen la administración de las aguas nacionales a Grupo OIGA? O sea, no se lo quisieron dar a un organismo autónomo y ahora sí se lo quieren dar a un ente privado. O sea, yo creo que eso viola directamente el 27 constitucional, ¿no? O sea, si no aceptaron que el gobierno se diera, o sea, ahí ya entraríamos en una teoría de descentralizaciones, que es toda un área de derecho administrativo que se puede descentralizar a un órgano autónomo, se puede descentralizar al gobierno estatal, se puede descentralizar al gobierno municipal o se puede descentralizar al particular. Son los niveles de descentralización. O sea, gobierno central se lo paso a un órgano autónomo, gobierno central se lo paso al Estado, gobierno central se lo paso al municipio y la última, gobierno central se lo paso al privado. Lo que Fox impidió es que se le pasara del gobierno a un órgano autónomo. Y ahora lo que Peña dice es que del gobierno se le pase a un particular. Es una descentralización mucho más profunda. Pero esperemos que no pase esta ley, que triunfe el movimiento y que no tengamos que estar presentando los argumentos de Fox en la Corte con su amigo Medina Mora, que me lleva a la otra pregunta. Y yo quiero decirles algo de la Suprema Corte. Sí, por supuesto que es deleznable lo que hacen, lo que cobran, cómo actúan, pero
hay dos cosas que creo que debemos aprovechar más como ciudadanos, de los jueces en general y de la Suprema Corte en particular. Que es un poco como lo del agua, que nos dijeron que nos hicieron sentir culpables, entonces hay una como lógica de que los jueces ya son corruptos y que ya no hay vuelta. Y eso creo que es como el voto nulo, ¿no? Que ahí tengo mis comentarios, pero bueno. No, o sea, más bien aprovechémoslo. O sea, no vengo a defender a la Suprema Corte, por supuesto que no, pero hay que aprovechar. La Suprema Corte, en cualquier decisión que tome, tiene que basarse en la ley. No lo mismo el Congreso. El Congreso se basa él hace la ley. La Corte se tiene que basar en lo que le dicen las partes. No puede, ¿quiénes son las partes? Pues si el ciudadano metió el amparo, pues en lo que dijo el ciudadano. Entonces yo creo que hay que más bien aprovecharlo y llevar a un extremo, ¿no? Ahorita lo voy a ligar esto de la Corte con el tema de utilizar el agua. Sí, agua tenemos. Quiero decirles que en el tema de la producción de maíz, que es otro tema que estamos nosotros trabajando, porque llevamos la acción colectiva, la demanda colectiva contra el maíz transgénico. Nosotros llevamos algo así como 19 meses, si no me equivoco, o 20 meses con una suspensión judicial que no permite sembrar maíz transgénico en el país, ¿no? Hemos ganado como en 17 tribunales federales el asunto contra la industria internacional, estamos litigando. Y uno de los argumentos de fondo que estamos esperando utilizar, porque las transnacionales llegan y no argumentan nada de fondo, argumentan pura cosa jurídica, puras formalidades. Bueno, uno de los argumentos que estamos diciendo es que pudiéramos producir el maíz completo que comemos o que se utiliza en México para ganado y todo el maíz. Ahorita solamente 2 de cada 3 kilos de maíz los producimos en México y 1 lo importamos. Es una vergüenza, pero así es. Y nosotros afirmamos que podemos producir esa tercera parte que importamos y podemos exportar otro tanto de lo que se produce. ¿Cómo? Con el agua dulce del sur del país, que sobra agua. Entonces eso me lleva a dos comentarios. Uno, el de que nos quieren culpabilizar. O sea, hay grandes ríos que no se utilizan en la zona sur del país y que con riego y con semilla nativa, con semilla pública de los investigadores mexicanos y de los pueblos, se podría hacer la producción y subirla hasta exportar maíz. Eso podríamos utilizando esa agua, que esa agua ahorita no tiene uso. Bueno, entonces agua hay, ¿no? Por supuesto. Y si hemos mantenido a raya a la industria transgénica mundial por 19 meses, pues por algo ha de ser, ¿no? O sea, sí se puede hacer las cosas en los tribunales, si sabemos. Es que depende, el juez te va a contestar lo que le digas. Si vas y le dices, quiero justicia porque soy bueno, pierdes. Yo creo que más bien hay que decirle, la empresa está violando la ley y aquí está la confesión de la empresa. Y entonces sí va a decir el juez, híjole, sí está la confesión, híjole, y muchas otras no es tan fácil, pero no es lo mismo que vengo a pedir justicia porque yo soy bueno, eso nunca, el juez te la va a desechar, ¿no? Entonces eso, yo creo que sí se pueden hacer cosas muy importantes. Bueno, ya dije lo de Andrés Manuel, la Constitución, la Corte, falta lo del mínimo. No me centré en eso, pero es muy importante, esta ley de aguas. Está llena es muy molesto leer la parte primera del dictamen que les decía, porque es maravillosa, ¿no? Participación ciudadana, vigilancia del gobierno, ecología. No, uno la ley dice, qué buena ley es esta, ¿verdad? Ya lee los artículos y se da cuenta que no. Pero entre muchas cosas dicen que se garantiza el derecho humano al agua y que se garantiza un mínimo para que los seres humanos podamos disfrutar del agua. Resulta que la Organización Mundial de la Salud dice que entre 50 y 100 litros, eso dice la Organización Mundial de la Salud, otros más llegan a 200. La Organización Mundial de la Salud pues está también controlada por la industria farmacéutica
mundial, que son los mismos de los transgénicos, ¿no? Es una industria muy poderosa y controla la Organización Mundial de la Salud. Hicieron lo del... Cuando nos tapamos la boca, ¿cómo se llamaba eso? La influenza. Hicieron un gran negocio, que lo que no venían en Europa lo vinieron a vender a México, y ahí la Organización Mundial de la Salud como que no vio, como que sí enteró, como que llegó después, y hicieron el negociazo, ¿no? Bueno, aún a esa dice que entre 50 y 100 litros, la Organización Mundial, y la ley, pues se fueron por la fácil. Esta ley dice que 50 litros, entonces, pues mínimo 75, aunque estamos pidiendo 200, ¿no? Gracias. Aquí para René Sánchez Galindo. Y bueno, pues esta no es la última vez que te vamos a...